Jorge Luis Borges, Palabras mayores. Una de las más poderosas voces de toda la literatura del siglo XX, y no solo en español. También de las más influyentes, de las que más huella y semilla dejaron en autores contemporáneos suyos y posteriores a él. A Borges tendremos que ir y volver varias veces en este podcast. Vamos con la primera. Soy Arsenio Escolar y esto es Poemas Sentidos. Borges nació en 1899 en Palermo, por aquel entonces un suburbio de Buenos Aires. Cuando tenía apenas 4 años, su familia se trasladó a Suiza y allí se formó de niño, en Ginebra. No volvió a la Argentina hasta 1921, tras muchos viajes y estancias en toda Europa, incluida España. Trabajó de escritor, sí, pero también de traductor y de bibliotecario. A los 55 años quedó casi completamente ciego. Muchos expertos creen que fue eso, su progresiva ceguera, lo que le llevó a crear ese mundo lleno de símbolos, de claroscuros, de laberintos. Ese mundo tan borgiano, palabra que por cierto viene en el diccionario. El cuento es el territorio natural de Borges y el que le ha dado fama y prestigio en todas las culturas, en todo el mundo. Él decía que era el género literario esencial. Despreciaba la novela porque sostenía, obligaba al relleno. Nunca escribió una novela. Entre sus cuentos hay docenas de piezas magistrales, especialmente en estos 3 volúmenes: Historia universal de la infamia, Ficciones, que es uno de los mejores libros de la historia según numerosos rankings, y el Aleph. En esos cuentos, en ese Borges, beben desde Julio Cortázar y Ernesto Sábato a Octavio Paz o Roberto Bolaño, y el estadounidense Paul Auster y el italiano Umberto Eco, y el indio británico Salman Rushdie y el turco Orhan Pamuk. Eco lo homenajeó en su obra más famosa, El nombre de la rosa. El monje anciano y ciego que cuida la biblioteca de la abadía medieval donde se desarrolla la trama lleva por nombre Jorge de Burgos. Tanto sus cuentos como sus poemas o sus ensayos, su tercer pilar, están impregnados de unos motivos constantes en su larga vida como escritor: el tiempo, los laberintos, las bibliotecas, los sueños, las matemáticas, la mitología, la filosofía, los espejos, la divinidad. Muchos de esos mimbres del mundo borgiano están en el poema de Borges con el que vamos a comenzar. Es en realidad un poema doble, un soneto doble. Se titula Ajedrez. Dice el primero de ellos así: en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. El segundo soneto, el segundo de esta dupla titulada Ajedrez, es aún más borgiano. Y me gusta aún mucho más que el primero. Me subyuga ese plano que se va abriendo y nos va abriendo la mente, las piezas, el jugador, Dios. Lo leí por primera vez cuando era muy niño y pasaba largas horas jugando al ajedrez, entonces mi afición preferida. Lo memoricé y me viene a la cabeza y a la boca con cierta frecuencia con los pretextos más nimios. Dice así: tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino,
No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Los versos de Borges tienen una precisión de relojero, y los sonetos especialmente. Mira este otro, se titula Remordimiento. Lo escribió después de la muerte de su madre, con quien mantenía una estrecha relación. Dice así: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen haderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Vamos a acabar con un poema celebérrimo de Jorge Luis Borges. Se titula El Golem, como una novela publicada en 1915 por el austriaco Gustav Mehring, basada en la leyenda judía del Golem, el ser creado artificialmente por un cabalista al que se le acaba yendo de las manos. Es un clásico de la literatura fantástica y para muchos lectores una obra de culto, entre ellos para Jorge Luis Borges, que le dedicó al asunto y al personaje este poema memorable. Según Adolfo Bioy Casares, es el mejor poema de Borges. Decía el propio Borges: el golem es al rabino que lo creó lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El poema borgiano lo componen 18 cuartetos excelsos. Dicen así los 3 primeros: no os perdáis ni una coma. Si, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios, y que la omnipotencia guarden letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado, y las generaciones lo perdieron. Poemas Sentidos es un podcast de Archiletras. Los mejores poemas en castellano, seleccionados, comentados y recitados por Arsenio Escolar. El montaje es de Ángela Sepúlveda. Gracias por escuchar. Visita archiletras.com y suscríbete a nuestras 2 revistas impresas: Archiletras, la trimestral de divulgación en torno a la lengua y la literatura, y Archiletras Científica, la semestral de investigación académica. Conoce más sobre nuestro proyecto en archiletras.com.